¿Sabías que el emperador mexica Moctezuma Xocoyotzin jamás comía del mismo plato 2 veces, y que tenía más de 30 platillos distintos servidos a diario? No era por lujo. Era por algo mucho más profundo, una razón que, hasta hoy, sigue sorprendiendo a los historiadores. Los banquetes de Moctezuma no eran simplemente comida. Eran un espectáculo de poder, un ritual político, un acto sagrado. Y aunque nos han enseñado a ver a los pueblos prehispánicos solo desde la guerra o el sacrificio, hay una parte de su historia que permanece oculta, la mesa del emperador. ¿Y si te dijera que ahí, justo en lo que comía, estaba el verdadero corazón del imperio mexica? Retrocedamos más de 500 años. Imagina Tenochtitlán en su apogeo, una ciudad flotante en medio del lago de Texcoco, con más de 200.000 habitantes, calles limpias, mercados vibrantes, templos majestuosos. Y un sistema urbano que incluso sorprendió a los propios conquistadores. En el centro, el Palacio de Moctezuma. Amplio, ordenado, con patios donde el silencio era absoluto cuando se servía la comida imperial. Ahí, cada día, al caer la tarde, comenzaba un ritual único, el momento de alimentar al tlatoani. Pero este acto no era simple. Era casi litúrgico. El emperador no elegía al azar lo que comía. Su dieta estaba diseñada con extremo cuidado, porque cada alimento tenía un simbolismo, un propósito. Comer era gobernar. Comer era conectar con los dioses. Según Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma recibía más de 30 platos distintos, preparados por cocineros especializados en diferentes técnicas e ingredientes. Y lo más impresionante, nunca usaba el mismo plato 2 veces. Una vez que el emperador terminaba, ese recipiente era retirado y no se reutilizaba. Un gesto que no solo hablaba de higiene o poder, sino de sacralidad. Para los mexicas, el cuerpo del tlatoani era sagrado. Tocaba lo divino, y lo contaminado por lo humano no debía volver a entrar en contacto con él. Pero, ¿qué comía exactamente el emperador mexica? Para empezar, una enorme variedad de carnes, no vacas, ni cerdos, porque esos animales no existían en América en esa época. En cambio, su dieta incluía guajolote, el pavo nativo de Mesoamérica, pato salvaje, venado, iguana, ajolote, ranas, insectos como chapulines y escamoles, e incluso perros de raza Xoloitzcuintle, criados específicamente para alimentación. Sí, leíste bien. Todo esto era considerado exquisitez. Y no era solo por sabor. Estos alimentos se preparaban con técnicas culinarias complejas, se hervían, se asaban en brasas de piedra volcánica, se envolvían en hojas y se cocinaban al vapor. Algunos se servían en salsas de chile, tomate, flor de calabaza, epazote o incluso cacao. Además, llegaban a su mesa pescados y mariscos frescos traídos desde la costa del Golfo, como camarones, mojarras o huevas, transportados a pie por mensajeros especiales llamados tamemes. Estas rutas podían abarcar cientos de kilómetros, y aún así, el pescado llegaba fresco gracias a un sistema de relevos. Un método tan eficiente que algunos historiadores lo comparan con los servicios de mensajería express modernos. Y claro, estaban las tortillas. Pero no eran simples discos de maíz, se hacían al momento, suaves, cálidas, finas. A veces mezcladas con chía, amaranto o frijol molido. Las servían enrolladas, otras veces rellenas, acompañadas de flores comestibles o bañadas en salsas especiadas. Junto a todo eso, el ingrediente más sagrado, el xocolatl o chocolate. Pero no como lo conocemos hoy. El chocolate del emperador se bebía amargo, espeso y espumoso, preparado con agua, chile, vainilla o pétalos de flores, y batido con molinillos de madera hasta que quedaba casi como una crema espumosa. Se decía que tenía propiedades energéticas, afrodisíacas y curativas. Solo los nobles y guerreros de alto rango podían beberlo. Y en el caso del emperador, se servía en copas de oro, jade o cristal volcánico. Pero lo más interesante de todo esto es que su dieta no era solo lujo. Era una estrategia. Moctezuma tenía un equipo de catadores, personas que probaban los alimentos antes que él, para asegurarse de que no estuvieran envenenados, y otro equipo que observaba cómo su cuerpo reaccionaba a lo que comía. Sabían qué ingredientes eran buenos para la digestión, cuáles daban energía, cuáles debían evitarse en ciertas temporadas. Todo estaba medido. Todo tenía intención. Cada ingrediente que llegaba a la mesa imperial representaba un pedazo del territorio conquistado.
Un tributo. Una señal de poder. Comer bien no era solo placer, era geopolítica. Y sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué esta parte de la historia rara vez nos la cuentan? Si en la primera parte vimos que comía el emperador mexica, ahora toca entender por qué lo hacía así, y lo que eso revela sobre el funcionamiento profundo del imperio. La dieta de Moctezuma no era simplemente un gusto refinado. Era el reflejo directo de la estructura política, religiosa y económica de todo el mundo mexica. Comer, para él, no era solo sobrevivir. Era ejercer el poder, representar al cosmos y encarnar el equilibrio entre dioses, naturaleza y sociedad. Y es que para los mexicas, la comida estaba cargada de simbolismo. Algunos ingredientes estaban ligados a ciertos dioses. El maíz, por ejemplo, no era solo alimento básico. Era sagrado. Según sus mitos, el ser humano fue creado del maíz. Por eso, alimentarse con él era casi un acto espiritual. En cambio, otros ingredientes, como el cacao, eran asociados a la nobleza, al linaje divino, a la fuerza. No todos podían acceder a ellos. Estaban reservados. La cocina de Moctezuma era un microcosmos del imperio. Cada platillo venía de una región distinta, de un clima distinto, de un pueblo que pagaba tributo al Tlatoani. Comer era también recordar quién mandaba. Pero este sistema tenía reglas muy precisas. No cualquiera podía entrar a la cocina imperial. Se sabe que había más de 300 personas dedicadas exclusivamente a la preparación de los alimentos para la corte. Cocineros, sirvientes, transportistas, catadores, recolectores, molineros. Todos especializados. Y cada uno con una función concreta. Por ejemplo, había mujeres encargadas únicamente de moler el maíz y hacer las tortillas del emperador. No eran cocineras cualquiera. Eran elegidas por su habilidad, pero también por su pureza ritual. Se les exigía estar limpias, sin contacto con impurezas o enfermedades, y con una estricta disciplina. Preparar la tortilla del Tlatoani era algo tan delicado como ofrecer incienso en un templo. Además, antes de que Moctezuma probara cualquier platillo, alguien lo hacía por él. Los catadores reales eran personas de confianza que comían primero para detectar si algún alimento estaba envenenado. Sí, la amenaza del veneno era real. Aunque los mexicas valoraban la lealtad, también sabían que el poder generaba enemigos. Y el palacio podía ser un lugar tan peligroso como el campo de batalla. Pero aquí viene un detalle que muy pocos mencionan: cada comida del emperador era también una ceremonia de equilibrio. No podía comer en exceso, ni abusar de un solo ingrediente. Su dieta debía estar balanceada no solo en lo físico, sino también en lo simbólico. Comer demasiado cacao, por ejemplo, podía ser visto como arrogancia. Comer demasiado chile, como una provocación al cuerpo. La comida debía reflejar la moderación del gobernante. Y eso no era casualidad. Para los mexicas, el Tlatoani no solo era un líder militar y político. Era un modelo de conducta. Su cuerpo representaba al imperio. Si él enfermaba, era una señal de que algo andaba mal. Si él se desbalanceaba, todo el cosmos podía perder el equilibrio. Por eso se cuidaba tanto lo que comía. Por eso se registraba cómo reaccionaba su cuerpo. Por eso se escogían ingredientes según la temporada, la situación política, incluso los eclipses. Es aquí donde muchas veces subestimamos el conocimiento que tenían estas culturas sobre la salud. Su medicina tradicional estaba profundamente ligada a la alimentación. Ya sabían qué alimentos aliviaban la fiebre, cuáles eran diuréticos, cuáles servían para la fertilidad. Y Moctezuma, como símbolo viviente de todo eso, era el primero en aplicar esos saberes. Pero este control tan preciso también refleja algo más profundo. Algo que quizá incomoda. ¿Qué sucede cuando una figura es tan sagrada, que ni siquiera puede comer libremente? Tal vez Moctezuma no tenía tanto poder sobre su dieta como creemos. Tal vez, él también era un prisionero del sistema que representaba. Y es aquí donde su figura se vuelve más compleja, más humana. Moctezuma comía como un dios, pero, al final, seguía siendo un hombre atrapado entre símbolos, expectativas y un imperio que giraba a su alrededor. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán en 1519, lo primero que les sorprendió no fue la guerra, sino el orden. Las calles, los mercados, la arquitectura, y sí, también la cocina.
Bernal Díaz del Castillo no podía creer lo que veía: platillos perfectamente organizados, olores exquisitos, ingredientes que nunca había visto en su vida. Dijo que Moctezuma comía con tal limpieza y elegancia que parecía un emperador europeo. Pero lo que no entendieron fue que cada alimento en su mesa era también una herramienta de poder. Poco a poco, esa dieta tan meticulosa se volvió parte de la leyenda. Y después, del olvido. Tras la caída de Tenochtitlán, muchas de las prácticas alimenticias mexicas fueron borradas, ridiculizadas o sustituidas por ingredientes traídos de Europa: trigo, vacas, cerdos, azúcar. El maíz fue relegado, el cacao transformado en postre, y el amaranto, símbolo de resistencia, fue incluso prohibido por años. Paradójicamente, hoy muchos alimentos que eran sagrados para los mexicas están siendo redescubiertos por la ciencia moderna. El amaranto, por ejemplo, es considerado un superalimento por su altísimo valor nutricional. El chocolate puro, sin azúcar, es ahora valorado por sus antioxidantes. La nixtamalización del maíz, que ellos ya dominaban, es reconocida como una técnica que mejora la absorción del calcio y reduce toxinas. Y sin embargo, cuando pensamos en historia, raramente hablamos de la comida. Nos enfocamos en las batallas, en los templos, en los sacrificios. Pero lo cotidiano, lo humano, se nos escapa. Porque hay algo profundamente revelador en mirar cómo comía un emperador. Nos habla de su mundo, sí, pero también del nuestro. ¿Y si su dieta no solo fuera una extravagancia del pasado, sino una pista de cómo hemos perdido el equilibrio entre alimentación, identidad y espiritualidad? Hoy, comemos rápido.